Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días, Panamá, buenos días, muchas bendiciones. Bienvenidos a su programa Zona 8, Tertulias y más. Hoy, como de costumbre, en compañía de Pastora Portugal, en controles Arsenio Samaniego y con la producción de Patricia Ocando Camino. Iniciamos el día de hoy. Primero que todo, usted que está despierto, que nos escucha, que nos sintoniza a través de esta frecuencia o nos sigue a través de las redes sociales y pudo ver la luz del día, si ha podido respirar, si pudo ver a su familia, se pudo alimentar, dele gracias a Dios porque nos brinda una nueva oportunidad en este camino de la vida. Vamos a iniciar con la siguiente frase: rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos del canal, Canal de Panamá. Despertar Empresarial, espacio dedicado a hombres y mujeres dedicados al emprendimiento. Bueno, hoy es día de las pequeñas empresas, del despertar empresarial, y vamos a hablar del concepto de despertar empresarial con animales. Esto ha sido muy estudiado en países donde de veras trabajan, por ejemplo en Japón, y se refiere a la creciente tendencia de incorporar animales, especialmente mascotas, en el entorno laboral para mejorar el ambiente y el bienestar de los empleados y todo lo que se lleva a cabo en la oficina, en la tienda, en cualquiera que sea tu negocio, grande o pequeño empresario. Esta práctica, también conocida como Pets at Work o mascotas en el trabajo, busca reducir el estrés, fomentar la interacción social y fortalecer la cultura organizacional. Así es que si tienes un pequeño negocio o uno grande, practica. Llévalo a cabo con un perrito, con un gatito, con una mascotita y todos van a estar mejor, a sentirse mejor. Excelente mañana, excelente día, excelente jornada. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Café y titulares. Bien, hoy nos acompaña, como todos los miércoles, el profesor de Derecho de la Universidad Santa María de la Antigua, Víctor Manuel Delgado, que nos va a estar haciendo un análisis de el acontecer nacional, como de costumbre, con sus valiosos aportes. Vamos a empezar de inmediato con los titulares, y es que el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, responde al contralor Anel Bolo Flores, sobre los señalamientos de trámites antiguos, cafeterías y supuestos clanes familiares. Escuchemos el reporte con los colegas de Econews.
El rector de la Universidad de Panamá respondió a los señalamientos del Contralor de la República. Milagros Córdoba nos tiene los detalles en la siguiente nota. De menú solo hay pescado en la cafetería del campus central, y esto por varios días. El rector Eduardo Flores asegura que la responsabilidad recae en el traslado de la Oficina del Control Fiscal de la Contraloría de las instalaciones de la universidad. Ahí tenemos afectación no solamente los alimentos de las cafeterías, inclusive los alimentos para los niños que están en el CAIPI, que son los hijos de los funcionarios que están aquí. El asunto de los alimentos, que porque estamos en virtual, no es de ahora. Eso viene desde hace mes y medio cuando estábamos en modalidad presencial. Es decir, que para qué queremos alimentos si estamos en modalidad presencial. Primero, no es cierto que todos estamos en modalidad virtual, sino que también cuando estábamos en presencial también teníamos problemas para poder refrendar estos alimentos. Además de una lista de perjuicios que detalló en un comunicado. Tenemos afectaciones para la compra del papel para la emisión de los diplomas. Hemos tenido que suspender la emisión de diplomas, chicos que después de mucho esfuerzo, muchos años se han graduado, están esperando su diploma para poder acceder a un trabajo, hemos tenido que suspenderlo. Compromisos internacionales sobre fondos internacionales, que no son fondos del presupuesto, sino que colegas que compiten en fondos, se asignan los fondos para luego generar de ahí los pagos, ya sea a profesores que vienen de afuera o equipamientos, no los ha refrendado. Tenemos más de 1.400 trámites en Contraloría aguantados. Creo que eso es como el Titanic. Es un tip, es la puntita del iceberg. ¿Qué va a salir? Lo de los clanes familiares son la punta del iceberg. Los clanes familiares, de quién maneja las cafeterías, quién maneja las copiadoras. Otra advertencia a la que Flores respondió. La ANTAI nos ha mandado algo así como unas 30 solicitudes de investigación, en el cual algunos ya han archivado los casos porque encontraron que no había ningún impedimento. También hay que señalar, se han mandado a investigar temas, por ejemplo, un director de un centro regional dice que él es director y ahí en ese centro trabaja una pariente de él, pero esa señora trabaja ahí hace 35 años, antes que él fuera director. Entonces, ¿cómo vamos a decirle al director o a una persona no puede postularte en una facultad o un centro porque tienes una prima que trabaja como funcionaria administrativa? Sobre las afirmaciones del Contralor de haber solicitado la lista de estudiantes que han cumplido más de 10 años de estudio, sostiene que aún no ha llegado a sus manos. Quiero decirle que yo no he recibido ninguna nota del Contralor pidiéndome eso. Al día de hoy, a este momento, al menos que esté alguna nota allá afuera, no he recibido ninguna nota del Contralor donde me haya solicitado los estudiantes que tengan más de 10 años. En cuanto a los enfrentamientos, mantiene cerrados todos los accesos, salvo uno que permite la verificación de quienes ingresan. Yo no estoy de acuerdo, ni ninguna autoridad está de acuerdo con las protestas violentas, no estamos de acuerdo con los encapuchados. En esos encapuchados se nos filtra mucho que no son de nosotros, pero cuando nosotros detectamos que hay un estudiante nuestro en el cual participa de estas acciones violentas, nosotros lo procesamos en función de nuestras normativas, e inclusive ya tenemos un estudiante expulsado por 5 años. Y de Flores a Flores cerró enviando un mensaje. Le estamos solicitando al señor Contralor, yo sé que él es un creyente de la educación superior, que es la única manera en la cual una persona puede escalar sin tener que subir a nadie en el ascenso, que pondere positivamente esta solicitud de reincorporar la oficina y poder agilizar nuestros trámites. Milagros Córdoba, Econews. Bueno, sería bueno primero que todo comentar que hay un tema también con la manera como se maneja, que la verdad no me queda claro, pero entiendo que hasta lo que establece la ley, la universidad tiene una autonomía, lo que le llaman la autonomía universitaria, que se rige un poco distinto al resto de las instituciones públicas. Pero esto como que igual la situación en la que está el Contralor actuando surge en momentos en que también la Universidad de Panamá está en el foco porque los estudiantes se están manifestando, protestando en las calles como parte de esas protestas sociales,
en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social y otras acciones del actual gobierno, ¿no? Y esto no obviamente no es coincidencia. Profesor, su análisis al respecto, porque otra cosa que también me queda la duda, y digo, no lo digo de mala manera, es una duda creo que razonable, cómo un contralor puede pedir la lista de los estudiantes que tienen más de 10 años estudiando. O sea, al final, si yo quiero quedarme estudiando 10, 20, 15, 30 años, no creo, salvo que yo esté equivocado, que haya una ley que me prohíba estudiar tantos años. Debe ser al contrario, y eso por un lado, y por otro creo que en todo caso un contralor está para fiscalizar las finanzas públicas. Es mi percepción, pues, por eso me queda la duda de eso de pedir la lista de los estudiantes que tienen más de 10 años estudiando en la universidad, a menos que eso quiera cotejarlo con los que administran tal o cual comercio dentro de la Universidad de Panamá, que ya eso es otra cosa. Te escucho, profesor. Sí, la verdad que hay varios temas ahí. ¿Cómo empezamos por la autonomía universitaria? Pensaría que fue lo primero que comentaste, Rubén. Yo pienso que hay un tema que va a ser transversal, probablemente en muchos temas que lo he estado pensando para el día de hoy, si vamos a tocar otros temas, pero todo esto obedece, si se observa, a la situación que vive la sociedad panameña, en particular en este caso con la Universidad de Panamá, con el tema de la protesta. Creo que se está exigiendo una corresponsabilidad a la administración de la universidad en cuanto a la gestión y manejo de esos conflictos y el modo en que protestan los estudiantes. Creo que por ahí va la exigencia del Contralor, ¿no? Fundamentalmente por un tema de gestión como efectiva, ¿no? Por parte de la administración para gestionar. Entonces él apunta al tema de los recursos que se le asignan a nivel presupuestario a la universidad, ¿no? Entonces pienso que ahí está el debate, ¿no? ¿Y por qué menciono eso? Y probablemente este es el tema transversal. La sociedad, el mundo ha cambiado de muchas formas, en muchas cosas. La sociedad panameña ha cambiado y la valoración de las instituciones y lo que realiza cada institución u organismo, ¿verdad?, tiene algún grado de responsabilidad no solo interna con respecto a sus miembros, sino que la visión actual es que además hay una responsabilidad con la sociedad. Entonces creo que el punto está cuando decimos, mira, cuando tú protestas, tú generas un tema de, entonces podríamos decirle como unos costos sociales, producto de la forma en que se protesta, ¿no? Y son tus estudiantes, pensaría yo, en esta forma. Y entonces hay una exigencia de decir, bueno, ¿qué hace la administración de la universidad para gestionar eso? Entonces se cuestiona, se parte por el tema de la autonomía, ¿no? Dice, bueno, tenemos autonomía para hacer esto y lo otro, y se está exigiendo, bueno, este concepto de la autonomía parte más bien en función de el ejercicio académico, el planteamiento de ideas dentro de un campus universitario, y esa autonomía la tienen todas las universidades y todos los centros académicos, ¿no? Pero fundamentalmente en un enfoque de gestión de la educación que le corresponde a cada institución o centro en tal. Pero no es una autonomía que se utiliza para escudar o proteger actos que están en ese límite, ¿no? En el umbral ese de faltas administrativas y algunas, quién sabe, delictivas. Y creo que esa es la tensión en la cual se está sometiendo. Probablemente lo vemos en el accionar y el exigir del Contralor, en el sentido de decir, bueno, esta es una institución que maneja recursos del Estado. Entonces viene el cuestionamiento, ¿cómo está gestionando ese recurso que se le asigna a nivel presupuestario, aún dentro de su autonomía? Y ver entonces la gestión tanto de ese recurso en el ámbito administrativo. Yo en verdad ahí no desconozco el manejo completo dentro de la Universidad de Panamá, pero creo que es donde va el Contralor exigiendo a nivel de esa responsabilidad del uso de los recursos de una manera óptima y para los fines propios de la universidad. Creo que ahí va orientado eso. En cuanto a desconozco, no creo que haya una ley que diga tú no puedes estudiar tantos años. Lo que sí hay, y creo que eso aplica en todas las universidades, que tú como estudiante regular debes mantener una condición de estudiante regular
y eso se sustenta sobre la base de calificaciones y evaluaciones como correspondan, ¿no? De acuerdo al reglamento de cada institución académica, y uno debería tener una condición normal en ese sentido. Puede ser, y según las declaraciones que uno escucha del Contralor, en el sentido de que hay unos manejos cuestionables en cuanto a ciertas instancias dentro de la universidad y donde él está exigiendo, ¿no? Pastora, ¿no tiene más información? Sí, claro, Rubén. Te comento que en otros temas, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió que todo aquel que resulte responsable de la contaminación del río La Villa enfrentará las sanciones más severas que permite la ley, tanto a nivel penal como administrativo. Afirmó que ya se encuentra en curso un proceso judicial impulsado por la Fiscalía en Macaracas y que desde su despacho se han entregado todas las pruebas técnicas solicitadas. Vamos con el reporte de nuestros colegas de TVN Noticias. Todo el que ha causado la contaminación del río La Villa tendrá que enfrentar las multas y las penas correspondientes. Se inició una investigación de oficio por parte de la Personería de la Fiscalía en Macaracas. Nosotros hemos entregado a esa investigación todas las pruebas técnicas que han solicitado y se han realizado numerosas giras con el personal correspondiente que ha acopiado y ha reunido copiosas evidencias sobre todo lo ocurrido. O sea que hay un proceso penal ya avanzado y también por nuestra parte procesos administrativos. Todos estos procesos tienen términos. Se está respetando rigurosamente el término que indica la ley. En el caso nuestro, en el proceso administrativo, aproximadamente para la última semana del mes, o sea, para la cuarta semana de junio, vamos a tener ya los términos cumplidos para poder establecer las sanciones. Y le puedo adelantar que vamos a imponer las máximas sanciones que permite la ley. En este caso van a ser sanciones de hasta $10,000 inmediatamente a aquellas personas que resulten responsables de lo que estamos viendo. Hemos además citado y hemos notificado en el día de hoy al municipio de Macaracas por el problema del vertedero, y estamos citando también a La Barriada, que tiene una planta de tratamiento de aguas negras que no está funcionando y que está vertiendo ilegalmente, en violación de la norma, el agua negra directamente al cauce del agua. Por tanto, estamos avanzando y la indicación del presidente de la República es que se aplique la ley sin contemplación a todo el que resulte responsable. Reitero, a todo, subrayo a todo el que resulte responsable. Aquí no hay excepción alguna, ni politiquería alguna, solamente la objetividad de que el que la hace, la pague. Y el que es responsable de la contaminación, enfrente las sanciones respectivas. Oiga, esto es como, así como el sticker ese que usan en WhatsApp, y que el ganchito para ti. Así es. Yo le pongo el ganchito a la actual administración de gobierno porque creo que, a pesar de que sabemos, y el profesor es como un buen abogado de años de estar aquí en Panamá sabiendo cómo se maneja la justicia, esto va a tomar tiempo. Así es. Pero percibo que a pesar de que el proceso legal va a tomar tiempo, el gobierno está agarrando los toros por los cuernos, como se dice, para ver si ya acaban definitivamente con esto, porque este es un problema de la contaminación del río La Villa que es de vieja data. Esto viene de muchos gobiernos atrás. Tiene más de 70 años, Rubén. Todo el tiempo es lo mismo, que si el río está contaminado, que no se puede consumir el agua. Después el gobierno de turno soluciona el problema y vuelve y consumen el agua que ya está bien, y vuelve de nuevo el problema y lo contaminan, y entonces es un tema que nadie le da solución. Entonces yo creo que ya está bueno, ya ha pasado demasiado tiempo como para decir, bueno, si es culpable, así como acaba de decir el ministro, el que sea culpable que pague las consecuencias, y no solo eso, sino que el problema se elimine de raíz, porque esto ya hay que solucionarlo. Ya esto es el colmo. Ya hasta cuándo vamos a estar cada 2 o 3 años que el río La Villa se contaminó. Ya está bueno. Ahí quiero aportarte algo, porque sí, si mira que es muy natural que uno exija al gobierno central una solución. Yo me imagino que el gobierno central, claro, como autoridad y como un sistema centralista, presidencialista que tenemos nosotros, le corresponderá a las autoridades de ambiente y esto exigir
exigirle probablemente las sanciones administrativas que correspondan a eso o el delito en el tema ambiental, ¿no? Pero eso sería como la consecuencia o el alcance de lo que está sucediendo en el entorno para los responsables. Pero para no hablar de esto más, como tú dices, a futuro, ahí donde hay que apuntar es ahí la conciencia de la comunidad, de la responsabilidad, porque no es el gobierno central el que debe cuidar el río La Villa, es decir, es toda la comunidad en el entorno de la río La Villa, desde donde nace hasta donde desemboca, ya sea del lado de Los Santos, como del lado de Herrera, de Chitré, pero ¿cuál es la responsabilidad entonces de los gobiernos locales, de la comunidad en torno a este tema de esta conciencia ambiental, de cuidar en este caso, uno de los líquidos más preciados, ¿no? Que es el agua, y que es muy importante en la región, y que sabemos que en situaciones que hemos visto llegan de manera cíclica, que hay momentos en que hay escasez. Hay escasez. Escasez. Exacto. Entonces, yo te voy a decir algo, no es el caso acá en Panamá, y sería bueno preguntarse si también hay que revisar el marco jurídico de la gestión del agua y de los derechos de toma de agua y de uso del agua. Por ejemplo, en estos lugares donde hay escasez, te lo comento porque cuando yo estuve en Chile, yo vi que en el norte de Chile, que hay mucha escasez de agua, porque es muy seco y árido, hay un derecho de agua muy bien regulado, pero es porque se valora el líquido, ¿no? Y el cuidado de la cuenca y de quién tiene derecho a toma de agua y cómo ese derecho implica una responsabilidad, porque tú no puedes afectar las aguas abajo, ¿no? Para aquellos usuarios que siguen a lo largo de la ribera, ¿no? Del río, ¿no? Como tal. Entonces, exacto. Yo me pregunto acá, es decir, está bien, le podemos exigir al gobierno central la responsabilidad y las sanciones, pero ¿qué pasa en cuanto a la comunidad y ese nivel de conciencia, por ejemplo, de los santeños, de los chitreanos, en torno al río, de ellos cuidar su propio entorno ambiental? Profesor, Sí. ¿faltaría en ese caso como educación ambiental, considera usted, como para que la gente desarrolle esa conciencia que tienen otros países de cuidar el medio ambiente? Sí. Rubén. Sí. Antes de que el profesor, nos vamos a quedar con esa pregunta y a la pausa, vamos a ir a la pausa y al volver el profesor va a responder esta interrogante que tiene Pastora. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con la respuesta a esta pregunta y mucha más información. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Celebrando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana estará en las calles del 15 al 17 de agosto. Jóvenes voluntarios estarán debidamente identificados. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición para seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Cristiano, la iglesia eres tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sí, continuamos con más de Zona 8, Tertulias y más, recordándole a los oyentes que pueden reportar su sintonía, hacer sus preguntas o comentarios de manera respetuosa a nuestra línea de WhatsApp 6392-8204. 6392-8204. Profesor Víctor Manuel Delgado nos tiene la respuesta a la pregunta que le hizo Pastor antes de la pausa. Sí, Pastora, para reiterarle a los oyentes la pregunta que le habías hecho, para sí. reiterar a los oyentes que nos sintonizan. Sí, esta situación se vendría dando pues por algo de falta de educación en cuanto a la conservación del medio ambiente, como se hace en otros países, que se les enseña a las personas pues a la preservación del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza. Si nos hace falta algo de eso, si por medio de la educación podríamos apoyar. Sí, total. Ese es, como quien dice, la parte inicial de este proceso de concientizar, inclusive desde los más chiquitos, ¿no?, al cuidado del ambiente. Yo creo que ahí el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, mencionó en términos generales que hay varias acciones y él es muy consciente de esa necesidad de concientizar así a la comunidad. Pero yo soy de los que pienso que eso debe partir de la propia comunidad en ese entorno, porque es algo que es una responsabilidad de los que viven ahí, fundamentalmente.
Entonces, yo siempre he tenido esta impresión, y te lo digo porque cuando de chico uno visitaba la villa y a los familiares, y esto en el caso mío, yo siempre tuve esa impresión de ese cuidado que ellos tenían en cuanto a su entorno, a la naturaleza, a lo que hacían. Entonces pareciese que hubiese algo que se ha perdido, como que es algo que me atañe a mí, cuando realmente es así, ¿no? Es parte de ese llamado que tenemos todos de cuidar nuestro entorno. Como que se ha perdido ¿siente usted que se ha perdido ese respeto por la naturaleza, esa identidad pues de las personas con el medio ambiente, sentirse que... Bueno, es curioso porque hoy en día lo que se habla, supuestamente lo que se menciona o la preocupación es esa preocupación en torno al ambiente, ¿no? Entonces yo creo que deja mucho que decir en cuanto más bien a las personas mismas de tener esa conciencia de que somos responsables de nuestro entorno inmediato. Esto no es algo que se va a resolver únicamente desde una gestión de una autoridad centralizada, sino que es una responsabilidad propia de cada una de las comunidades, no solo en la villa, sino en Santiago, en Veragua, en Chiriquí, Boquete, Colón, en todas las áreas. Una responsabilidad social. Sí, claro, total, y ambiental. Sí. Rubén, ¿qué más tenemos por allá, Rubén? A ver, continuamos con más información. Los dirigentes magisteriales, es decir, los educadores, sostuvieron una reunión con representantes del gobierno nacional en el Arzobispado de Panamá, donde abordaron sus preocupaciones respecto a la Ley 462 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, así como la posibilidad de establecer una mesa de diálogo para analizarlas. Los colegas de TVN Noticias nos tienen el informe. Buenas tardes, Blanca, y esta reunión de los gremios magisteriales que se mantienen en huelga desde hace ya 2 meses en reclamo de la derogación de la 462 de la Caja de Seguro Social, con algunos representantes del órgano ejecutivo y también el secretario general de la Contraloría General de la República, se dio esta tarde en el Arzobispado con la mediación de la Iglesia. Los propios gremios magisteriales, sus dirigentes, han calificado como positivo este primer acercamiento, pues ellos presentaron sus propuestas a los representantes del Ejecutivo, también escucharon las propuestas de ellos, sin embargo sí aclararon que ellos tienen que llevar estas propuestas a su base para poder tomar una decisión. Han indicado y reconocido que esta semana será crucial en cuanto a las decisiones que se tomen de cara al inicio del segundo trimestre escolar que debe darse el próximo lunes. Vamos a escuchar al dirigente Edith Pinto sobre esta reunión. Es el primer acercamiento. Estarán esperando una próxima fecha por parte de Monseñor Ulloa, quien les confirme cuándo nuevamente se reunirán con representantes del órgano ejecutivo. Un buen acercamiento que es muy importante para poder entablar una mesa al futuro y pensando también en resolver el problema de la 462, que es la que mantiene a los educadores, en este caso a nivel nacional, en las calles. Esperamos, la parte del gobierno se llevó en alguna medida nuestras preocupaciones, Monseñor dijo otras, y en conjunto pues la reunión fue positiva. Primero vamos a hacer algunas consultas con nuestras bases, porque no vamos a tomar decisiones sola para que no nos pase lo que le pasó al señor Smith. El tema de las clases va a depender del desarrollo de esta conversación. Eso va a depender ahí. Lo que no podemos es, a título muy personal, nosotros levantar una medida sin nada en concreto. Por parte del Ejecutivo estuvieron presentes en esta reunión Aníbal Galindo y también Ricardo Fábregas, personas muy allegadas al presidente José Raúl Mulino en cuanto a asesorías presidenciales, y también el señor Ventura Vega, secretario general de la Contraloría. Hay que recordar que a los docentes en huelga, más de 15,000 de ellos no se le ha hecho el pago de sus últimas quincenas. También consultamos la posición de estos gremios magisteriales ante la posibilidad de que el próximo lunes se den reemplazos de nuevos docentes para las aulas en donde no lleguen aquellos que se mantienen en huelga, en vista de que la ministra ha indicado que tienen que asegurar docentes para recibir a los estudiantes, y esto fue lo que respondió.
En cuanto al tema de los reemplazos, es totalmente ilegal. Ella no tiene el mecanismo que le permita reemplazar a un docente. De hacerlo, está incurriendo en un delito, en una falta, en abuso de autoridad, y también la persona que tome un nombramiento que es espurio puede caer en peculado. Así que eso para que quede claro ante la ciudadanía. ¿Siguen en su posición? Correcta, porque la huelga es legal y uno de los principios de la huelga es no permitir el reemplazo. Si no, no tuviera sentido hacer huelga. ¿Va a ser decisiva esta semana? Bueno, parece que sí. Han dicho que sin tener nada concreto sobre la ley 462 no levantarían la huelga. Lo cierto es que ahora están en un proceso de acercamiento con el órgano ejecutivo. También están a la espera de alguna respuesta por parte de la Asamblea Nacional a esa petición de instalar mesas de trabajo. Indican que ya han conversado con varios diputados, pero que están a la espera de una respuesta por parte de ese órgano del Estado. Así que los próximos días van a ser cruciales en cuanto a las decisiones que tomen estos gremios magisteriales y de que el próximo lunes debe iniciar las clases en ese segundo trimestre. Es el reporte Mereis Racín, TVN Noticias. Oiga, creo que es sano ese primer acercamiento, a ver si se le busca una salida ya definitiva a esta situación. Pero lo que sí me preocupa como panameño, no tomar partido ni de un lado ni del otro, que en ningún momento se menciona, o al menos en el reporte no lo mencionan, de qué manera se va a subsanar el daño que se ha ocasionado, porque ya el daño está hecho. Independientemente de que uno u otro tenga la razón, el daño está hecho y es irreversible. ¿De qué manera van a reponer las clases perdidas, la afectación a la educación de todos los estudiantes de todo el país? Esa es la gran interrogante que tengo yo en la cabeza. Totalmente. Mira que estaba pensando lo mismo, Rubén, igual que tú. Si observa, no sé, obviamente no se tiene toda la entrevista, me imagino, en todo lo que se haya hablado, pero por lo menos lo que se escuchó, por ningún lado aparece lo más importante, y en ese sentido a uno le causa tristeza, porque en ningún momento se menciona lo más importante, que es lo que tú señalas, y el interés del menor, ¿no?, a educarse, que lo conversamos semanas atrás de la importancia, y que no hay manera. El tiempo no se ha recuperado porque el tiempo ya perdió, pero el mismo proceso académico de formación de los estudiantes también queda trastocado, no va a ser óptimo, y es algo, mira, aquí, si me permites, Rubén, Pastora, aquí donde yo quiero hacer un énfasis que también es transversal. Mira, y lo voy a comparar, voy a hacer como una pequeña analogía sobre un tema. Mira, hay cosas que han cambiado a nivel corporativo, empresarial. Mira lo que te voy a decir. En este sentido, la visión de la empresa, antes había una visión muy enfocada en el valor del dueño, del accionista. Le dicen el shareholder value. En el sentido que la importancia de una empresa estaba en el que controlaba la empresa y los intereses de él. Pero en los tiempos han cambiado. Hoy en día se habla, y yo me imagino que ustedes lo han escuchado, el stakeholder value en torno a la empresa. Y miren por dónde voy a ir. Ahora, la empresa tiene una visión, hay una importancia con respecto a la empresa y un interés en cuanto a proteger el interés de la empresa en términos generales. ¿Y por qué lo digo eso? Porque no solo vale el interés del dueño de la empresa, sino de todos los actores interesados, es decir, los empleados, los clientes, los proveedores, los acreedores, la sociedad, la comunidad, la responsabilidad de la empresa en torno a su entorno social ambiental. ¿Por qué te digo esto? Porque es un cambio de visión. ¿Y por qué lo digo? ¿Cuál es la analogía? Es decir, esto se aplica a todas las organizaciones. Hoy en día, toda organización, en este caso serían los gremios magisteriales, los que gestionan ello, que vendría a ser los que llevan adelante la gobernanza del gremio, del sindicato, no pueden, es decir, no pueden dejar ver que lo que ellos hagan no tiene un impacto con respecto a otros actores. Es decir, no solo es el interés de los agremiados o lo que ellos buscan en particular, por ejemplo, sus derechos, sino que ellos deben tener en cuenta desde sus acciones todo el interés de cómo se afecta a la comunidad. En este caso, inclusive a los más vulnerables, que son los estudiantes, y toda la afectación o el impacto que tienen sus decisiones. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque pareciera, acá en lo que hemos estado viendo en el conflicto de las últimas semanas,
que cuando uno ve las organizaciones, pareciera que las organizaciones solo se enfocan en sus intereses, que en muchos de los casos a veces son políticos o ideológicos, y se olvidan que además sus acciones tienen un impacto con respecto a otros actores. Y ahí es donde hay que cambiar la visión, porque toda acción que nosotros realizamos debemos valorar el impacto de ella con respecto a otros actores y los intereses de otros actores. En este caso los padres de familia, en este caso los niños, en este caso la misma comunidad, en este caso el mismo sistema educativo, cómo se afecta. O sea que no es un tema puntual. Entonces esa es una preocupación que yo creo que aquí, si hay algo que el país debe llegar a un punto de decisión clave, es hacer una consigna y decir, mira, hay muchas formas de protestar por parte de los gremios magisteriales, pero la que no debe darse más es a costa de los estudiantes. Cuando dice, mira, no hay ni una razón, yo no sé, hay una frase que lanzó uno de los dirigentes, creo que no había razón como para levantar la medida. Bueno, sí hay una razón. La primera razón es la educación de los niños. Esa es la primera razón, y esa es inmediata. Y eso es un derecho humano universal. Total. Entonces, la educación. Esa es una razón para levantarla. Es bienvenida sentarse, es bienvenido conversar. Esa noticia es muy positiva, y lo que se pueda conciliar y arreglar es importante para lo que se está viviendo. Pero lo que hay que concientizar ahí es esa responsabilidad, esa corresponsabilidad que va más allá de nuestros intereses puntuales dentro de un gremio, que es donde hay que comenzar o aprender a valorar de que tiene un impacto que a veces excede y genera un costo, vamos a decirlo así, desde el punto de vista económico, un costo social muy grande para el país, para el sistema educativo. Agradeciendo la opinión del licenciado, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Ya volvemos a 8 tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Siga con nosotros en Más de Zona 8, tertulias y más. Ya estamos de vuelta con más información en este su programa Zona 8, tertulias y más, recordándoles que pueden reportar su sintonía, hacer sus comentarios y preguntas de manera respetuosa a nuestra línea de WhatsApp 6392-8204, nuestra línea de WhatsApp 6392-8204 para sus comentarios, preguntas y cualquier reporte de sintonía. Pastora Portugal, ¿nos tiene más información? Trasladándonos al plano internacional, en medio de tantos conflictos, los servicios de emergencia ucranianos señalaron este miércoles 18 de junio que el balance de víctimas del último ataque ruso contra Kiev se elevó a 21 muertos y más de 130 heridos. Rusia lanzó el martes decenas de drones y misiles contra la capital ucraniana, en lo que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, calificó como uno de los ataques más horribles sobre la ciudad en más de 3 años de invasión rusa. Veamos el reporte con nuestros colegas de la Deutsche Welle. Y Rusia ha golpeado la capital ucraniana, Kiev, con uno de sus mayores ataques de misiles y drones de la guerra. Al menos 10 personas murieron en el asalto, más de 100 resultaron heridas. Después de 3 años, la guerra ha llegado a las puertas de este hombre. Su casa ha sido destruida y su hijo posiblemente siga atrapado entre los escombros. Parte de este bloque de apartamentos fue derribado por un impacto directo, uno de los 27 lugares alcanzados en Kiev en un ataque aéreo masivo durante la noche. Estaba durmiendo. Hubo un fuerte golpe. La ventana se rompió y me llovieron los cristales.
Oí como todo se derrumbaba a mi alrededor. Tuve un ataque de pánico. Esos sonidos aterradores me hicieron sentir que mi vida terminaba. Fue probablemente la noche más infernal que recuerdo en nuestro barrio. Pasé una noche muy difícil y ahora mentalmente estoy con las personas cuyas casas sufrieron daños. Los vecinos están traumatizados y los equipos de rescate afrontan la penosa tarea de intentar encontrar a los atrapados, con vida. Según las autoridades, unos 2.000 efectivos de los servicios de emergencia trabajan en toda la ciudad. Un misil balístico penetró en el edificio tan profundamente que incluso atravesó las estructuras de hormigón del sótano. También han llegado perros rastreadores para ayudar a buscar a la gente lo antes posible, si es que hay alguien atrapado bajo los escombros. Edificios residenciales, escuelas e infraestructuras críticas se vieron afectados, y los residentes se preguntan ¿por qué? Nunca he visto nada como esto. Es horrible. Todo fue muy horrible. No sé hasta qué punto quieren torturarnos. Somos civiles inocentes. ¿Qué quieren de nosotros? No lo entiendo. El Ministerio de Defensa ruso declaró que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques de alta precisión contra instalaciones militares y que habían alcanzado los objetivos previstos. Bien, profesor, su análisis al respecto de esta situación, porque la verdad que esto es un tema que va para largo. Al final este conflicto Rusia-Ucrania como que lejos de acabar, a veces tiende a intensificarse a pesar de que han habido acercamientos, unos que otros diálogos esporádicos, pero sí, el panorama no cambia. La verdad que sobre ese tema no tengo mayor cosa que decir, Rubén, porque si observamos es como una guerra de baja intensidad que va y tiene como una parte cíclica, ¿no? Como que baja, luego yo asumo que también tiene que ver un tema de manejo y de gestión de desgaste. De desgaste. Es un desgaste psicológico, yo creo. Por un lado, pero también del arsenal, de los recursos que manejan ambos, inclusive Rusia. Entonces se vuelve a veces hay una mayor intensidad, a veces hay menos, y se va gestionando y es un tema que no tiene fin, ¿no? Porque pareciera que a pesar de que ha habido algunos intentos de negociación y de lograr un acuerdo o algo, se siguen golpeando, para decirlo en esos términos, pero pienso que Rusia tiene una posición bien dura o firme respecto a lo que quiere con Ucrania y tiene que ver con el reconocimiento de los territorios que ya están ocupados, por un lado, el otro que no entra en la OTAN, definitivamente. El tercer punto creo que va por el entorno de que no puede haber en el territorio ucraniano presencia militar de ninguna otra fuerza o país extranjero. Entonces, ahí Rusia tiene una posición firme respecto a Ucrania, y por el lado de Ucrania la verdad es que lo veo una situación, ¿verdad?, más débil, pero con el apoyo de Europa, ¿no?, que es lo que se ha mantenido. Entonces estamos en un punto ahí, como un equilibrio ahí, como todo inestable, pero que se va a prolongar en el tiempo, ¿no?, en el conflicto. Creo que lo más preocupante es lo que está sucediendo ahora entre Irán e Israel, ¿no? Sí. Sí, y a esto vamos, ¿no? Hacia allá vamos ahora con la siguiente información. Volvemos a las Américas, donde Canadá acogió una vez más al grupo de los 7 que reúne a las naciones más ricas del mundo. Ayer, martes 17 de junio, concluyó la cumbre del G7 en suelo canadiense con un cierre marcado por el retiro anticipado de Donald Trump. Los líderes mundiales intentaron mitigar las tensiones globales derivadas de contextos como las negociaciones arancelarias, la guerra en Ucrania y el fuego cruzado entre Israel e Irán. Veamos el reporte de la Deutsche Welle. Bienvenidos. La cumbre del G7 concluyó hoy en Canadá y tuvo implicaciones económicas, así como un amplio debate sobre el futuro de sus países miembros. Las negociaciones por la política comercial entre Estados Unidos y Europa debían ser el tema económico principal de la reunión. Sin embargo, la administración Trump considera que no se hicieron avances significativos. Otros temas, como un nuevo paquete de sanciones a Rusia y una eventual ampliación del número de miembros para incrementar la representatividad económica,
también estuvieron sobre la mesa. Una reunión tras la que no se produjeron grandes avances económicos, y de ese tema vamos a conversar con Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, Ezequiel. ¿Cuáles fueron los asuntos económicos más importantes que se abordaron en esta cumbre y qué avances se produjeron? Bueno, Paco, como dices, el único tema en el que hubo 100% de consenso entre los 7 miembros fue cómo lidiar con China y encontrar una respuesta a esta sobreproducción china que provoca una inundación de productos a bajo costo en las principales potencias del mundo, aunque no se hizo un anuncio al respecto. Europa, a su vez, presentó al resto de los socios su plan de 18º sanciones hacia Rusia, que va a reducir el nivel del precio del crudo, el barril de crudo, de 60 a 45. Cuando se venda petróleo ruso por encima de este valor, no se van a poder utilizar ni barcos europeos ni tampoco compañías aseguradoras europeas. Todavía Estados Unidos no dijo si va a estar de acuerdo con ese paquete y si se va a sumar. Y el gran tema fue, obviamente, las negociaciones entre Europa y Estados Unidos, que el 9 de julio vence la prórroga que estableció Donald Trump. Donald Trump, que se fue antes y dijo en el avión que Europa todavía no estaba haciendo una propuesta justa. Sin embargo, Friedrich Merz, el canciller alemán, confía en que se pueda llegar a un acuerdo de aquí al final del verano. De momento la situación es muy complicada y muchos en la Comunidad Europea se preparan para un mundo con aranceles sin un acuerdo con Trump. Y continuando en el plano internacional, los ataques cruzados entre Irán e Israel continúan por el 6º día consecutivo. El Ayatollah Khamenei, líder supremo de Irán, ha advertido a través de su cuenta de X que la guerra ha comenzado y no tendrán contemplaciones. Veamos el video. Son las defensas antiaéreas de Irán tratando de repeler los misiles israelíes. Tel Aviv ha atacado Teherán esta noche y sigue haciéndolo esta mañana. El Ayatollah Khamenei ha advertido con este mensaje de que la guerra ha comenzado y que no tendrán contemplaciones. Ahí ven ese mensaje. Su embajador ante la ONU aseguraba esta mañana que su país responderá a los ataques sin ninguna contención. Esta es la misma imagen del lado israelí. Irán ha lanzado contra Israel nuevos misiles hipersónicos que han conseguido traspasar el escudo israelí. Según la oficina de Netanyahu, desde el viernes que comenzó esta guerra, Irán ha lanzado 400 misiles contra su territorio. ¿Qué tal? Israel despierta ya después de otra noche, una más de sirenas y alarmas. En estas últimas horas, las defensas israelíes han interceptado una decena de misiles y varios drones procedentes de Irán, sin que de momento se hayan registrado nuevas víctimas, y en paralelo Israel sigue su ofensiva sobre Teherán. El ejército israelí dice que en estas últimas horas ha golpeado un centro, unas instalaciones de enriquecimiento de uranio y también un centro de armamento. En este país, en Irán, se han registrado centenares de víctimas desde el inicio de este conflicto, y el Ayatollah Khamenei está prometiendo, dice, que no tendrán ninguna piedad contra el enemigo sionista. Aunque la atención ahora mismo se está girando hacia Estados Unidos, Benjamin Netanyahu y Donald Trump están en permanente contacto, y la gran incógnita es si Estados Unidos dará el paso de intervenir directamente en este conflicto al lado de Israel. 90 minutos es lo que ha tardado el Consejo de Seguridad Nacional en valorar cuál debe ser el próximo paso de Estados Unidos en Irán. A esa reunión le han precedido dos sucesos. Primero, Trump ha llamado a Netanyahu. Segundo, el presidente ha hecho suyo el argumento israelí. Ahora la Casa Blanca afirma que Irán está fabricando un arma nuclear. El problema es que hace 4 meses su directora de inteligencia lo negó. Antes de la reunión, Trump la desautoriza. Me da igual lo que ella diga. Irán tiene 2 plantas de enriquecimiento, Natanz y Fordow. Los bombardeos israelíes sobre Natanz han sido efectivos. Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, los centrifugadores para producir uranio enriquecido seguramente estén dañados o destruidos, pero la planta subterránea de Fordow es otra historia.
Sus salas están a unos 80 metros bajo tierra, blindadas geológicamente. Israel no tiene un misil capaz de destruirla, mientras que Estados Unidos tiene la bomba antibúnker más avanzada, ideal para acabar con instalaciones subterráneas. Pero para ello debería meterse en el conflicto. Mientras tanto, el régimen iraní endurece la vigilancia con un goteo constante de detenciones de supuestos espías del Mossad. Los ataques cruzados no cesan. Israel ha bombardeado Teherán varias veces en las últimas horas, pero el régimen no cede, llama a la guerra y muestra sus últimos lanzamientos de misiles. Wow, interesante esto y la verdad que a la distancia es preocupante, profesor, lo que acontece entre Irán e Israel. Sí, totalmente. Mira, es curioso cómo se ha ido desarrollando todo, pero es parte de esa dinámica que hay en el Medio Oriente, ¿no? Siempre se observa, Rubén, bueno, ahora mismo hay 3 actores relevantes que uno dice que es Israel, Irán y Arabia Saudita, ¿no? Entonces pareciera en torno a esto que eso no cambia en el entorno y es un conflicto eterno, ¿no? Fundamentalmente porque hay mucha desconfianza entre los actores. La verdad, no hay interés de resolver el conflicto. Prácticamente, decimos así, el archienemigo de Arabia Saudita es Irán y de los israelíes también es Irán. Por su lado es viceversa también. Para Arabia Saudita su enemigo es Irán, es un riesgo. Como como Israel, una apreciación. E Israel siempre tiene la posición, obviamente, de defender su territorio, ¿no? Como tal, su Estado, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos lo que ha pasado, me parece, es que podríamos valorar que en el caso de Arabia Saudita, ellos se han movido. Ha habido cuando hay un movimiento de menos radical con respecto a la posición de Israel, a ser más moderado. Creo que en el caso del reino de Arabia Saudita, ellos están más orientados a tener una mayor estabilidad, cosa que no observamos, no valoramos de parte de Irán, que es como un estado militarista, ¿no? ¿Verdad? Aunque es presidencialista, diríamos militarista, pero que tiene un interés siempre de hegemonía en el entorno, y que inclusive se vincula con distintos tipos de milicias, ya sea en Líbano, Hezbollah, acá en Gaza con Hamas, y en Yemen y otros, ¿no? En Siria. O sea, y que abiertamente, a través de sus líderes religiosos como políticos y militares, siempre han tenido esa afrenta contra Israel, ¿no? Entonces, entre ellos hay una gran desconfianza, y ese conflicto siempre lo vamos a ver. Además de que internamente nadie cambia la narrativa, ¿no? En el sentido de que todos ven al adversario como el enemigo, y no hay manera de que ellos busquen una solución pacífica. En este momento el conflicto se ha elevado, y mira, yo digo que todo esto tiene puntos de conexión desde el 7 de octubre de hace 2 años, cuando hubo el ataque de Hamas a Israel, ¿no? Que hubo la incursión, y creo que desde ahí comienza este problema, ¿no? Y está relacionado. ¿Por qué? Porque es un tema de que pienso que se ha evidenciado esa conexión que tiene Irán con estos grupos irregulares, con Hamas, con Hezbollah, e Israel valora que hay una amenaza real por parte de Irán. Y el hecho de tener, o la posibilidad de tener armas nucleares, es algo que, dirían los israelíes, no se puede tolerar, ¿no? Estados Unidos también lo ha expresado de esa manera, porque lo ven como un nivel de amenaza real. Ni siquiera es un tema de suposición, es una amenaza real. Lo han dicho, ¿no? En su discurso. Por el otro lado, si te pones en la posición de Irán, dirás, bueno, Irán tiene todo el derecho soberano como Estado a tener su mecanismo de disuasión y de protección, como es ser una potencia nuclear, ¿no? Aquí no es que uno quiera tomar posiciones sobre un lado o el otro, es lamentable todo el conflicto y toda la guerra, y pienso que esto a la larga
vamos a quedar en un escenario muy similar probablemente a lo que está sucediendo en Ucrania. Es decir, se va a alargar este conflicto, va a haber una mayor intensidad, quién sabe, veamos una desescalada del conflicto, porque tanto Arabia Saudita, los países del Golfo, Europa, Turquía inclusive, China, Rusia también están abogando por la diplomacia y que baje el conflicto y que no escale, ¿no? No escale. Además, un tema de efectividad. Yo pienso, a pesar de que hay todo ese discurso de que voy a acabar con Tel Aviv, voy a acabar con otro, creo que hay capacidades limitadas de ambos. Tácticamente, quién sabe, Israel tiene mayor ventaja. Creo que de esos 400 o 500 misiles que han lanzado Irak, prácticamente el 90% o más han sido detectados por el sistema de defensa israelí. Ahí pienso que hay una desventaja en cuanto al espacio aéreo de Irán. Y hay que ver, ¿no? Israel apunta, por un lado, y creo que lo han expresado, no solo neutralizar a Irán con respecto a la posibilidad de crear su arma nuclear, sino también el cambio de régimen en cuanto a su líder, ¿no? Y al tipo de liderazgo político que tenga en este momento Irán, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría si Estados Unidos de repente se involucrara cediéndole a Israel los misiles? Yo la verdad no creo que tenga Estados Unidos no tiene, a mi parecer, ¿no? Pienso que entrar en una guerra no es el interés en este momento de Estados Unidos, porque de por sí sería a nivel de recursos una gestión de recursos muy alta, y no creo que sea la prioridad en este momento de los Estados Unidos, y más bien él usa su poder hegemónico y esto más bien como disuasivo. Rubén iba a decir algo. Sí, muy bien. No, estaba escuchando su comentario. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos con la parte final de su programa Zona 8, Tertulias y más. Pausa y volvemos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Sí, bien, y recordarles que mañana jueves, se espera que el presidente de la República, José Raúl Mulino, hable al país a través de su conferencia de prensa semanal. También hay que informar que se reportan cierres de vía en la comunidad indígena de Arimae, en la provincia de Darién, como parte de estas protestas sociales en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social. Y ayer se llevó a cabo una audiencia de garantías al dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines, Citraibana, Francisco Smith, en la provincia de Bocas del Toro, donde un juez de garantía le ordenó la detención provisional al dirigente de Citraibana, Francisco Smith, y le imputaron cargos, es decir, le anunciaron que lo van a investigar por delitos de, valga la redundancia, apología del delito, administración pública, asociación ilícita para delinquir y contra el transporte público. Ahora, los abogados de Smith apelaron la medida cautelar de detención provisional que se le dio, y la audiencia de apelación está fijada para el próximo lunes 23 de junio. Esa es la situación que se dio el día de ayer con el dirigente sindical Francisco Smith, que se mantiene en detención provisional. Esto luego que firmaron un acuerdo en la asamblea para poner fin a las protestas en Bocas del Toro con respecto al tema de la reforma a la Caja de Seguro Social y la Ley 45, y bueno, terminando de firmar el acuerdo, al día siguiente cuando llega a Bocas del Toro lo aprenden, lo conducen y tenía este proceso pendiente. Así que esto está en el tapete también, el tema del dirigente sindical Francisco Smith. Profesor, ¿tiene algún comentario adicional que hacer ya en la parte final del programa?
No, nada adicional. Creo que hemos comentado eso. Yo creo que sobre eso, mira, nuevamente, y este es como con respecto a esta última noticia del líder sindical de Citribana, ¿verdad? Y las consecuencias. Yo creo que ahí es donde hay que ver todo grupo, gremio o sindicato y sus líderes que gestionan o gobiernan el mismo, deben tener una visión mucho más amplia. Ese libro de lucha, que creo que es un poco muy tradicional, para decirlo, creo que ha sido superado. Hoy en día las organizaciones tienen que valorar mucho el impacto de sus acciones y la responsabilidad de la misma. Porque se genera nosotros somos una sociedad que hay recursos escasos. Panamá es un país que tiene recursos escasos. Entonces, de por sí, debemos procurar solucionar los problemas al menor costo posible para todos. Entonces, cuando nosotros gestionamos acciones de ese tipo y no tenemos el cuidado y la responsabilidad, generamos un daño mayor del cual vamos a ser responsables. Segundo, si además cometemos apología del delito, que hay bastante, si uno se pone a ver a nivel de medios y redes sociales cómo opinan algunas personas, no son muy conscientes de que incitar al delito es una apología. Entonces, las personas tienen que ser más conscientes de que la acción que nosotros tomamos individualmente tiene un alcance y tiene un impacto. Y en la medida de ese alcance, ese impacto, ¿verdad?, en otros va a tener juega como un boomerang, ¿no? Y va a exigir de nosotros cierto grado de responsabilidad. Creo que aquí los gremios deben de valorar y ponderar muy bien la manera de accionar. Y si son posiciones ideológicas, políticas, lo recomendable sería que aquellos que tienen ese interés en esa línea vayan y hagan su movimiento político o su partido político y su expresión sea política a través de eso, de esas entidades. Pero a nivel de gremios y sindicatos y esto, saber gestionarlos muy bien, porque ellos representan a todo un grupo, en este caso a su membresía, que no necesariamente todos coinciden con la posición de quienes gobiernan en un momento dado ese gremio, ese sindicato. Entonces medir muy bien sus acciones, porque mira cómo se ha perjudicado en este caso el mismo sindicato, a sí mismo, a su propio interés. O sea, lo que estaba comentando hace un momento, mira, ellos deben de preservar y sostener el interés del gremio o del sindicato, mucho más allá de la gestión de un liderazgo particular. Entonces hay que medir y evaluar las acciones. O sea, ¿de qué valió ponerse en una posición dura para que la empresa a la vez se vaya, se retire? Entonces, ¿sindicato de qué? Si no trabajan, no están empleados. No hay una empresa bananera. O sea, entonces, ¿cuál es el impacto? Se ve, no hay como una claridad y una razonabilidad sobre las cosas. Entonces, yo pienso que son tiempos y momentos en que los gremios y los sindicatos y quienes ejercen los liderazgos correspondientes o la gobernanza de cada uno de ellos modernicen un poco su actuar, su gestión, inclusive frente a los reclamos que puedan haber y que son válidos desde el punto de vista de lo que ellos representan, ¿no? Pero midiendo mucho el alcance de sus acciones con la sociedad, ¿no? Claro está. Agradecemos los valiosos aportes que nos ha tenido hoy en este programa Zona 8 Tertulias y más el profesor Víctor Manuel Delgado, actual profesor de Derecho y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, a quien le reiteramos el agradecimiento por su participación en el programa del día de hoy. Recordarles que continuamos en esta misma frecuencia, terminado el programa, con Ríos de Agua Viva, con el padre Alberto Domínguez Rivera de la parroquia Santa María la Antigua. Al mediodía, Radio Hogar informa con todo lo que hace noticia a nivel nacional e internacional, y en horas de la tarde, La Rocola. ¿Qué tenemos en La Rocola, Arsenio? Continuamos con la música cortesía de Radio Francia Internacional para celebrar la fiesta de la música en este mes de junio. Oh, qué bien. Muy bien. Así es que de esta manera nos despedimos. Este es su servidor Rubén Polanco en compañía de Pastora Portugal, con la colaboración en controles de Arsenio Samaniego y la producción de Patricia Ocando Camino. Será hasta mañana a las 8 de la mañana cuando volvemos con una nueva emisión de Zona 8 Tertulias y más. Saludos y muchas bendiciones. Hasta aquí, Zona 8,
Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.